Bueno, voy a comenzar por la presentación. En primer lugar voy a presentar a don Pedro Sánchez, que es uno de los fundadores de acá del espacio del Hogar Mapuche Pelontuhue. Y él, no me voy a extender, nos va a contar la historia de cómo se inicia esto y lo importante de ese trabajo que hoy día nos acoge a nosotros en esta jornada, ¿cierto?, que estamos llevando a cabo el día de hoy. Y por otra parte, el Peñi Martín Curiche, que nos va a hacer un contrapunto con la situación y el funcionamiento actual del hogar. Así que eso es más o menos lo que queremos presenciar en este momento. Y le agradecemos también por el tiempo de haber venido acá a don Pedro y también a Martín por toda la disponibilidad que ha tenido para la logística y estar en este espacio hoy día haciendo el encuentro en la red de medios de los pueblos. Así que se agradece eso, Peñi. Bueno, Mari, Peñi por la bien, me le palo fachante, estafamos. Incheta Pedro Sánchez Pingen, las que mapo ple tuen, tañi los mapo pelewe Pingen. Agradecer a los organizadores que me hayan invitado a poder relatar un proceso que hoy día vemos que fue histórico, que en el momento en que lo desarrollamos o tuvimos la oportunidad de vivir ese proceso fue una instancia más de vida. El tema de la educación no es algo actual. De hecho, el tema de la demanda de educación viene desde hace mucho tiempo atrás, desde el mundo mapuche. Y si uno revisa hacia atrás distintos periódicos, por ejemplo, hay antecedentes de la demanda que existió por parte de dirigentes, por parte del ONCO en torno a la educación occidental, que viéndolo bien quizás puede ser un arma de doble filo, y de hecho así fue utilizado también por el Estado, como una instancia de cómo asimilar más rápidamente al pueblo mapuche, pero también depende mucho de las personas, de cómo esa formación y ese conocimiento del contexto occidental se puede utilizar, y así se ha demostrado a través de la historia. Y en relación específicamente a los hogares estudiantiles o a los internados, por llamarlo así, de educación superior, también hay antecedentes de alrededor del 50, 60 que hubieron experiencias de ese tipo, que quedaron truncadas con el proceso histórico que todos nosotros conocemos. Y ahí ya todas esas instancias fueron cortadas y se volvió a retomar después de la vuelta a la democracia, principalmente cuando se crea la carrera de educación básica intercultural aquí en Temuco. De la mano de la creación de esa carrera se crea no sé si era el primero o el segundo hogar nuevamente aquí en Temuco, que estaba ubicado en la calle Claro Solar. Y de hecho en ese momento todos los conocíamos como Hogar Claro Solar, no tenía un nombre distintivo el hogar. Y ese hogar estaba orientado exclusivamente a los jóvenes que estudiaban la carrera intercultural. Aquellos que estudiaban otra carrera no tenían ninguna posibilidad de poder ser beneficiarios de ese hogar. Posteriormente, el año 95, se crea el segundo hogar, que estaba bajo el alero de la iglesia. Había un cura que trabajaba en ese tiempo en la parroquia de Almagro, que él dijo que él ya estaba involucrado en ese proceso de ser cura, por lo tanto de ahí era muy difícil que se saliera. Pero su aporte al desarrollo del pueblo mapuche y específicamente a los estudiantes mapuche era crear un hogar. Y en ese hogar habían 12 personas. Y ese sí estaba abierto a distintas carreras.
Y posteriormente, o en el intertanto, también se crea otro hogar que estaba bajo el alero de una organización que se llamaba Calfulicán, que era el hogar Calfulicán, que está ubicado en San Antonio, pasado la línea del ferrocarril. Y esos eran como los 3 hogares que eran visibles en ese contexto entre el 94 al 95, 96. Pero resulta que había mucha más demanda. Había distintos jóvenes lamiguines que estudiaban otras carreras que también necesitaban un espacio donde dormir. Y recuerdo que el hogar que estaba en Claro Solar, que era financiado directamente por la CONADI, había un peñi que tenía la figura de inspector, que era el peñi Vladimir Painemal, antropólogo que también después estuvo asociado al Esquintubo. Y él dijo, en realidad esto no puede ser. Entonces él abrió, así en forma informal, la posibilidad de que el resto de los estudiantes que tenían la demanda pudieran albergarse. Como la demanda fue tanta, empezamos a conversar. En ese tiempo habían organizaciones en las universidades. Recuerdo que la carrera intercultural que estaba conformada a través de una organización. En la UFRO en ese tiempo también estaba una organización que se llamaba Huequintún. No sé si hoy día existirá, pero en ese momento fue también uno de los actores dentro de este proceso de recuperación del hogar. Y los hogares que ya estaban funcionando en ese momento. Paralelo a eso también habían organizaciones. Habían varias organizaciones, de algunas recuerdo el nombre, estaba la Corporación Tren Tren, estaba el Centro de Documentación Ligüen, que está ubicado en calle Carrera, estaba la misma Asociación Calfulicán, y así habían distintas más organizaciones que en ese momento existían en Temuco, pero muchos de ellos también tenían su dependencia o su tendencia política, y de partidos políticos más claramente. Y empezamos este proceso de conversación, de cómo poder generar un espacio para albergar a más personas. Y recuerdo que el lugar donde nos reuníamos en ese momento era el Centro de Documentación Ligüen. Y un día alguien de los que estaba ahí dijo, y se acordó de este espacio. Dijo, en realidad ahí cerca de INTAP hay un espacio que antiguamente había tenido la función de funcionar, para la redundancia, como un centro de capacitación mapuche. Y estaba abandonado. Y nos pusimos de acuerdo. Y dijimos ya, vamos a hacer ocupación del espacio y vamos a conformar un hogar mapuche en Temuco. Y así fue como si mal no recuerdo, un 3 de abril del 97 ingresamos a este espacio. A todo esto yo no fui dirigente de este hogar, así que por lo tanto no me voy a robar esa representatividad. Yo en ese momento era dirigente de la carrera intercultural. Todos éramos jóvenes, todos recién veníamos saliendo del liceo, la mayoría sin experiencia política de ningún tipo, porque la mayoría veníamos de comunidades, entonces, y además que veníamos recién saliendo de un proceso de dictadura, entonces era muy difícil tener una formación de ese tipo en ese entonces. Pero aún así habían personas que habían tenido esa posibilidad. Y yo creo que en ese proceso fueron claves ciertos actores, como el mismo que yo lo señalaba, Vladimir Painemal, que viene de una familia histórica de Coihue, ligada más al Partido Comunista, pero con una conciencia bien cultural y social, que era dirigente también del hogar de Claro Solar, como yo lo señalaba, que después se transformó en asociación y se llamó Huechequimún, para efectos de la administración de ese espacio. De ese mismo espacio también era dirigente el peñi José Luis Maliqueo, que hoy día vive en el sector de Curacautín,
en el campo, que no recuerdo que estudiaba agronomía, me parece mucho que estudiaba el Peñi. De la organización Huequintún, uno de los actores claves también fue el Peñi José Millalén, que hoy día es consejero de la CONADI, que también venía de una comunidad que había tenido harta trayectoria en la resistencia a la dictadura. De esa misma organización también pertenecía el Peñi Sergio Marillán, que me estudiaba sociología, si mal no recuerdo. A todos esos los conocimos en ese intertanto. A él nunca más los volví a ver, así que no sé dónde está hoy día. Y yo, que era dirigente de la carrera intercultural. Entonces fuimos esas las personas que actuamos como voceros de ese proceso. Y por eso que yo les puedo relatar eso. Tuvimos 17 días haciendo ocupación de este espacio. Y esos 17 días yo viví aquí. Después, el día 17, bueno, en todo ese proceso hubieron hartas negociaciones, amenazas de desalojo y una infinidad de cosas más. La ventaja en ese tiempo es que el contexto sociopolítico era otro. O sea, en ese tiempo la única manifestación que existía para visibilizar el tema mapuche era la marcha que se hacía en rechazo al 12 de octubre. Y eso fue todo lo que existía a nivel de sociedad. Y eso era lo que la sociedad no mapuche veía de los mapuches. Por lo tanto, se pudieron hacer muchas más cosas que hoy día quizás son impensadas. Yo recuerdo que una de las cosas que se hizo como una forma de demostrar también al gobierno de que el sentir no era solo mapuche, es hacer una recolección de firmas en el centro de Temuco. Yo recuerdo que en un día reunimos más de 2000 firmas y de gente que no era mapuche y que estaba sensible al tema. Por lo tanto, había todo un tema social distinto. Y quizá eso también hizo que el gobierno se viera en la obligación de conversar. En la última reunión que tuvimos el día 17, yo creo que fue lo más tenso que vivimos. Tuvimos 7 horas de negociación en la intendencia. En ese tiempo el intendente, me parece mucho que era Óscar El Tit. Y como ellos tenían toda una experiencia en el tema de negociación, actuaron uno bueno y uno malo. El malo era el intendente y el bueno era Huenchumilla, que en ese tiempo era senador. El intendente era el quien golpeaba la mesa, porque en el fondo ellos querían que nosotros desalojáramos este espacio y que ahí recién viéramos la posibilidad de la construcción de un nuevo espacio. Y nosotros le decíamos que no. O sea, nosotros no íbamos a hacer abandono del espacio mientras, paralelo a eso, si ustedes quieren, construyan otro hogar. Pero nosotros no nos vamos a mover de ese espacio. Y así fue un tira y afloja de 7 horas. Y finalmente, como en una negociación ambas partes tienen que ceder. Conversamos lo que estábamos en la mesa representando a las organizaciones estudiantiles y dijimos ya. ¿Cuánto estamos dispuestos a ceder? Para efectos de negociación, cedimos el 50% del espacio. Pero la conversación nuestra también era que en la práctica no íbamos a entregar nada. O sea, en el fondo era, si ellos jugaban así, nosotros también les jugamos de la misma forma. Y firmamos el acuerdo, 50% del espacio. Llegamos aquí, recuerdo, en ese tiempo este espacio estaba abandonado, las condiciones eran muy distintas y en este mismo espacio lo teníamos de sala de reuniones. Y nos querían linchar los peñas. O sea, ¿cómo era posible que nosotros hubiéramos entregado la mitad del espacio si el mandato era todo? Igual fue complejo convencer a los peñas y decirle, mira, en realidad, para que una negociación efectivamente llegue a buen puerto, tenemos que mostrar y demostrar gestos de que queremos negociar. Ya, se logró el acuerdo.
bueno, con toda la parafernalia que hicieron ellos de que se había culminado el proceso de movilización. Y después siguió andando todo el proceso, nosotros nos fuimos y todos los años teníamos el mismo problema. O sea, desde que los hogares se iniciaron, el financiamiento asegurado era por un año. Todos los años teníamos que hacer movilizaciones, nos movilizábamos todos los años, ya todos sabíamos que al menos una vez al año teníamos que hacer barricadas, teníamos que salir a tomarnos algunos espacios públicos para asegurar el financiamiento del próximo año. Y dijimos, esto en algún momento tiene que parar. Y ahí iniciamos todo un proceso de coordinación. Y formamos una confederación de hogares estudiantiles mapuche. Y empezamos, como les señalaba anteriormente, nadie prácticamente tenía experiencia política, nadie tenía experiencia organizacional, nadie tenía experiencia de ningún tipo, por lo tanto tuvimos que empezar a construir todo lo que podíamos realizar. Y en ese proyecto de construcción también fuimos definiendo ciertos principios. O sea, y uno de los principios que nosotros comenzamos a construir es que nosotros teníamos que ser capaces de construir una fuerza social distinta a la que ya existía. Y que no tuviera, ojalá, intervención de ninguna tendencia partidista. Lo que igual nos llevó a aislarnos en cierta forma, porque todo el resto de las organizaciones que existían tenían esos vínculos y querían, en cierta forma, traspasar también esos vínculos a los hogares. Y nosotros le dijimos que no. Cerramos puertas en relación a una conformación propia. En ese tiempo la mayoría de la gente que estudiaba y que estaba en los hogares era gente que vivía en el campo, era gente rural. Por lo tanto, todos teníamos vínculos con comunidades. Pero de ahí en adelante empezó a llegar gente que venía de los centros urbanos, que era otra realidad. Gente que venía de Santiago, gente que venía de Concepción, gente que venía de Valdivia, de distintos centros urbanos más grandes, con otras formas de comportamiento, con otras miradas también de todo el proceso social que se estaba recién iniciando, y que igual fue difícil llegar a consenso, porque son dos mundos muy distintos. Y ahí recuerdo que en ese tiempo una de las discusiones era quién era mapuche y quién no. Entonces la gente que vivía en lo rural decía, la gente que viene de la ciudad no es mapuche, porque no vive en la comunidad. Y la gente que venía de los centros urbanos no tenía tampoco como un discurso construido en torno a la identidad. Entonces estaba en proceso de búsqueda de identidad. Y de ahí surge la necesidad de cómo respondemos también a esa realidad, que es algo complejo. Y proyectando también que la idea es que los hogares, como también señalaba el Peña acá, no se transformaran en un espacio donde la gente fuera a comer y dormir, sino que sea algo mucho más que eso. Y ahí surge la idea de que los hogares debieran transformarse en centros de sociocultural. Esa era la proyección que teníamos, de que todos los hogares sean centros de formación sociocultural. Y de hecho este hogar en un principio se llamó así. Después, posteriormente, las nuevas generaciones rescataron el nombre que también venía desde antes y se llamó Pelontuhue. Y uno de los logros también, de aquí voy a volver atrás, uno de los logros que se concretó en todo este proceso de negociación que se dio, porque como yo lo señalaba, era de todos los años, es la construcción del hogar de paz de las casas. Entonces nos dijeron ya, cuando se construya el hogar de paz de las casas, ustedes desalojan el hogar de las encinas, en ese tiempo se llamaba la encina, y nos entregan el espacio. Ya, pues le decimos nosotros, le entregamos su espacio. Pero como
todo ese proceso no es rápido. Cuando llegó el momento de concretarlo, la demanda era mucho mayor. Por lo tanto le dijimos, ya, como hay tanta demanda, toda la gente nueva que se vaya de las casas. Y la que está habitando el hogar Las Encinas, como decía se llamaba en ese momento, continúa ahí. Y de hecho después se generaron distintos problemas donde ellos vinieron y querían instalar una pared aquí para dividir el espacio. O sea, el tema de... esa ha sido una lucha constante. Llegó un momento en que dijimos, este tema del financiamiento tiene que asegurarse. Y la única forma de asegurarlo es mediante la creación de una política de hogares. Y fue la bandera de lucha que tuvimos después. En todo este proceso de, como decía yo, de encuentros que tuvimos encuentros en Santiago. En ese tiempo en Santiago había un hogar que se llamaba Suecia. Todos los hogares tenían nombre de las calles donde estaban ubicados. Como estaba en Suecia, se llamaba Suecia. Y ese hogar era de estudiantes aymara, Rapanui, mapuche. Y el dirigente que había ahí en ese entonces era el peñi Orlando Millalef. Estaban los hogares de acá en Temuco y en Valdivia no había hogares. Pero sí había una organización de estudiantes, por lo tanto también hicimos encuentros en Valdivia. Hicimos encuentros en Concepción, que ahí habían 2 o 3 hogares, los nombres no los recuerdo, el más conocido, el Pehuen Tugún, pero el Pehuen Tugún estaba como ya en otra etapa. Su lucha no era el tema de los hogares, su lucha era el apoyo a los movimientos sociales de las comunidades, por lo tanto no tuvimos mayores vínculos con ese hogar. Y comenzamos a exigir la estabilidad de los hogares. Y la creación de la política incluía, por un lado, asegurar el financiamiento en forma permanente, pero además incluía que los espacios se aseguraran en forma jurídica. O sea, no solo como datos, sino que sea propiedad de los hogares, los espacios donde se estaban ocupando. Y por otro lado también la forma de organización propia. Y de hecho, desde el comienzo, y como bien relataba el Peñi, sigue siendo hoy día interés del gobierno colocar un inspector. Y nosotros le dijimos que no. Nosotros como estudiantes éramos capaces de organizarnos y por lo tanto ellos tenían que respetar esa forma y eso también tiene que ser parte del proceso de la creación de la política de hogares. Y todo ese proceso se dio, yo perdí el vínculo con los hogares alrededor del 2001, porque ya después me fui a trabajar a un sector lejano de acá, cordillerano, entonces el nexo es mucho más complicado. De hecho conversaba con mi peña acá que hace como 10 años que yo no venía al hogar. El diseño arquitectónico no ha cambiado. Sí, las condiciones han mejorado, o sea, recorrimos los pabellones, las piezas son mucho mejores de las que teníamos en ese entonces. Y en todo este proceso de encuentros de hogares, también diseñamos, como para responder a esta realidad que yo les señalaba de la relación mapuche urbano, mapuche rural, módulos de formación. Módulos de formación cultural, módulos de formación socio-religiosa, política. Entonces lo que fue la herramienta que encontramos para entregarle contenido a los hogares. Y eso recurríamos a los mismos profesionales mapuches que estaban en ese entonces aquí en Temuco. Yo recuerdo que, por ejemplo, los de historia lo hacía el Peñi Marimán con el Peñi Víctor Naguil, los de religiosidad lo hacía el Peñi Armando Marileo, habían algunos abogados también que, o sea, recurríamos a todos y todos eran voluntarios. O sea, la gente iba. Lo que sí le pedíamos a los alumnos o a los
jóvenes que ingresaban a los hogares es que esos talleres sí eran obligatorios. Porque era la única forma de asegurar que la gente tuviera una conciencia social distinta y que efectivamente no se transformaran en un espacio donde la gente iba solo a dormir y a estudiar. Hicimos muchos intentos de tratar de organizar, de tratar de formar de distintas formas. Recuerdo que uno de los esfuerzos que hicimos fueron encuentros, en ese tiempo le llamábamos binacionales, hoy día diríamos del Guaymapo, pero en ese tiempo era binacional. El primer encuentro, no recuerdo el año, lo hicimos en Bariloche, en una comunidad que recién se estaba formando. Me parece que, me recuerdo de algunos nombres, pero no sé si era esa comunidad, una se llamaba Ñelaicó. Y conversaba con el Peñi cuando llegué que el logo del primer encuentro que hicimos en Bariloche lo hizo el Peñi Facundo, que hoy día está detenido aquí en Temuco. Para que vean de los años que le estoy hablando. Él en ese tiempo vivía en Bariloche y estaba como recién en ese proceso de construcción de identidad mapuche. Y habían varios jóvenes más de ahí que sus nombres no recuerdo. El segundo encuentro lo hicimos acá en Temuco. Lo hicimos aquí en este hogar. Y bueno, además lo llevamos a conocer distintos espacios. Me recuerdo que en ese momento fuimos a conocer el hospital de Maquegua, que también estaba en proceso de formación. Y así recorrimos distintos otros espacios que en ese tiempo eran relevantes para la gente. Y el tercer encuentro lo hicimos en Zapala. En Zapala, y ahí una de las cosas que me llamó la atención era la sensibilidad que existía en Argentina en relación al tema mapuche. Y recuerdo que en ese evento estuvo hasta el ministro de Educación de Argentina. Vino y se reunió con la gente que estaba organizando, y a nosotros, como andábamos desde acá, también nos invitaron a esa conversación. Recuerdo que también en ese encuentro estuvo Víctor Heredia. Entonces había una sensibilidad mucho mayor a ese lado que acá. Hoy día, mira, de año de haber sido por ahí por el 2001, 2001 por ahí. Y quien organizaba, o quien coordinaba más bien allá en Zapala, era el Peñi Pedro Carimán, que nunca más lo volví a ver tampoco, no sé qué será de él hoy día. Y así volamos a hacer esos 3 encuentros. Y quizás la autocrítica que debemos asumir los que estuvimos en ese momento es que, aún haciendo todos los esfuerzos que hicimos, no logramos generar una continuidad en este proceso. Y nosotros nos retiramos y se dejó de hacer esa experiencia. En este mismo espacio también hicimos en ese momento encuentros de enseñanza media. Y muchos de los jóvenes que después fueron dirigentes de este hogar participaron de esos encuentros aquí de enseñanza media. Posteriormente tratamos de hacer también vínculo con comunidades, pero siempre en este ámbito de actores distintos, no tratando de ser parte ni conducir procesos. Y una de las cosas que yo rescato de este proceso es que lo hicimos todo a pulso. O sea, en ese tiempo no teníamos financiamiento de ningún tipo. Todo lo hacíamos en base a aportes de cada uno. Y otra de las cosas que también se planteó dentro de esta política es que además el Estado debiera asegurar financiamiento para las distintas formas de expresión cultural, que después en el tiempo se logró. No sé si hoy día continuará, pero yo recuerdo que después me invitaron a una actividad que hacían los hogares, donde tenían un fondo
donde podían comprar vaquillas, podían contratar movilización para ir a hacer alguna actividad cultural a las comunidades. O sea, hubiera un avance en ese lapso. No sé cómo será la situación hoy día. Pero siempre la preocupación era que los hogares efectivamente se transformaran en centros de formación cultural y social y política también, porque todo lo que tiene que ver con lo técnico, las universidades se encargan de hacer eso y lo hacen muy bien. El problema es que te enfocan solo en eso. Entonces la idea es que los hogares aportaran la otra parte, principalmente en el ámbito de la identidad. Muchos de los dirigentes que existen hoy día estuvieron en los hogares. O sea, Juan Pichún fue parte del hogar y muchos otros dirigentes más. Se iniciaron y fueron partícipes de ese proceso. Bueno, la idea tampoco es aburrirlo. Yo creo que ese es como el contexto general de cómo se formaron los hogares, cuáles eran un poco la intencionalidad de los hogares a futuro. Y una de las premisas que teníamos nosotros en ese tiempo era que así como las comunidades recuperaban territorio en las comunidades, nosotros teníamos también recuperar territorio en los centros urbanos. Y uno de esos espacios es este hogar, el otro espacio es el hogar para las casas, que también surgió en este contexto, y los distintos hogares que se fueron formando después, que también logramos que en esta coordinación todos los hogares existentes tuvieran el financiamiento del Estado. Ya no era, nosotros recuerdo que teníamos que traer cosas de la casa para poder alimentarnos, o sea, para nosotros fue un proceso bien difícil, pero quizás por eso lo valoramos mucho más. Cosa que hoy día la gente tiene todo y no valora su espacio. Y no valora también que todo este proceso hubo sacrificio. Y hubo sacrificio con una visión de futuro. O sea, nosotros sabíamos que nosotros no íbamos a ser beneficiarios del espacio. Yo les digo, o sea, yo viví 17 días aquí y nunca más. Pero también sabíamos que detrás de nosotros venían muchas generaciones más que están hoy día haciendo uso del espacio, y qué bueno que exista, y que ojalá continúe en el tiempo. Le preguntaba también al Peñi cómo está hoy día el tema del financiamiento. Me decía, no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho la lógica del Estado. Y como bien señalaba el Peñi, o sea, siempre los gobiernos de turno han visto con preocupación los hogares. Y de hecho lo han dicho en distintos momentos, distintos actores, que los hogares es un centro de formación revolucionaria y hasta terrorista. O sea, ¿por qué? Porque ellos no tienen control de estos espacios. O sea, desde el comienzo partió con el control interno y así se fue proyectando en el tiempo. Entonces, ellos no hayan cómo ejercer poder aquí. Y eso va a depender exclusivamente de la gente que vive aquí. Si abre la ventana o no la abre. O sea, yo creo que así como está dado el contexto, eso no debiera pasar. No sé si hay alguna pregunta en relación al tema o dudas, pero eso fue como Yo le quería preguntar, porque usted lo decía también que cuando partió todo este proceso eran muy poquitos los que salían a la calle por el tema reivindicando su identidad. ¿Cómo ustedes dos fueron viendo cómo fue creciendo esto? Porque hoy en día vemos acá los ñemín pintados, por ejemplo. Todo eso fue un trabajo, me imagino.
Bueno, en relación a eso, en esos, como yo le decía, en esos momentos, existía mucho la voluntad de conversar. Las asambleas que hacíamos nosotros no eran asambleas cortas, eran asambleas de 2-3 horas, y donde la mayoría opinaba. Quizás en ese tiempo, como no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada, entonces era como el espacio donde poder informarse y conversar. Otro factor que yo creo que fue relevante en los inicios es que gran parte de los usuarios del hogar, por llamarlo así, eran estudiantes de pedagogía intercultural, que también tenían toda una formación cultural y que eso también de una u otra forma se traspasaba en las asambleas. Y lo otro que también nos ayudó bastante eran estos módulos que yo decía que teníamos. Y ahí quizás éramos hasta autoritarios en decir una vez a la semana al menos se tiene que abordar un tema. Y el compromiso era con la persona que venía de fuera, no con nosotros. Porque ya llegaba un momento, yo recuerdo en una reunión que tuvimos en Santiago, parece, dentro de la coordinadora de hogares, un peñe dice, mira, ya nos hemos reunido tantas veces que hasta los discursos los conocemos. Entonces, y eso también hizo que en algún momento quizás la postura política que teníamos era igual. O sea, si hablaba un peñe Santiago o hablaba un peñe Valdivia, estaba hablando de lo mismo. Existía un hilo conductor dentro de la propuesta que teníamos y dentro de la demanda que teníamos. Y eso se logra solo con conversación y solo con talleres. O sea, no hay otra forma. Porque todos quizás podemos tener, o todos podemos estar de acuerdo en todo el tema reivindicativo. Pero lo que va a variar es la forma. Y si nunca nos juntamos, nunca nos vamos a poner de acuerdo en la forma en que tenemos que proyectar y en la forma que tenemos que llegar a buscar soluciones a los distintos temas que hoy día nos aquejan. Como yo les señalaba anteriormente también, quizás una forma de asegurar eso también fue como cerrarnos a muchas influencias externas. Lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Pero al menos yo creo que ya hoy día, después de 20 años, al menos sigue una línea y sigue la misma voluntad de los distintos dirigentes que fueron pasando. O sea, aquí han pasado una cantidad de dirigentes en todos los hogares. Y sigue existiendo al menos esa voluntad de reunirse y de plantear cosas en forma colectiva. Uno de los esfuerzos que también, no sé si lo mencioné en algún momento, ya nos volamos, planteamos la creación de una confederación de estudiantes indígenas. Y la creamos. O sea, nos juntamos en Concepción, recuerdo en Concepción, ahí en el espacio, no recuerdo. Pero vino gente de Iquique, Aymara, vino de distintos lados. Estuvimos como una semana discutiendo, lo conformamos, pero claramente tenemos muchas diferencias. O sea, ellos tienen su problemática y tienen sus formas de decir, lo vamos a solucionar, nosotros tenemos otras, y así como nació, murió. O sea, yo creo que fue la declaración de que se conformó nomás y de ahí nunca más nos juntamos. Pero al menos como hogares mapuche siempre ha existido esa coordinación y de hecho después se logró también el hogar de Valdivia. Entonces territorialmente hay presencia en varios lados. Y como lo he señalado, o sea, todo eso es parte de la conversación y es parte de la formación. Y yo creo que aquí la educación también tiene mucho que decir. O sea, de hecho, yo, por ejemplo, cuando converso con los profesores y me dicen por qué el tema del conflicto, y yo le digo, pero si los responsables son ustedes. Y me quedan mirando y me dicen, ¿por qué? Porque ustedes escondieron muchas cosas. O sea, de hecho, la historia mapuche, ¿quién las cuente?
corresponde a la escuela. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los jóvenes llegan a la universidad y reciben un cúmulo de información que en algún momento se la escondieron, ¿cuál va a ser la reacción? Entonces los responsables son ustedes. Hoy día eso ha cambiado un poco, pero ¿cuánto? Un 10-20%. O sea, si uno va a los sectores más aislados, por ejemplo, las escuelas son islas y los profesores también son islas. Muchos ni siquiera conocen cómo está organizada la comunidad y muchas veces profesores que están 20, 30 años ahí ni siquiera han ido a un IETUM. Entonces siguen siendo islas, solo que con más información, ¿no? Entonces yo creo que para terminar la idea, o sea, con formación y con información la gente va a ir construyendo identidad y va a poder ver qué estrategia es la más válida para distintos contextos. Bueno, mi nombre es Martín Curiche. Ingresé al hogar en 2017, aproximadamente después de las vacaciones de invierno. Me voy a adelantar a lo mejor al peño. En ese periodo me tocó asumir ciertos roles dentro de lo que es el hogar y de cómo se fue formado y tratar de llevar a cabo la política y la base de cómo se formó el hogar. En el transcurso del 2017 hubieron 3 peñis en huelga de hambre, el denominado caso Iglesia. Y en el periodo en que yo ingreso acá y los que llevaban en huelga eran alrededor de 50 días más o menos. Yo empiezo a salir al tema de las movilizaciones y tocó la oportunidad de una visita masiva en la cárcel del Yiwu, en donde los peñis ya nos conocíamos de antes y me encomendan la misión de volver a levantar el hogar hace cuenta, a lo que era antiguamente, de cómo se formó y de por qué se formó el hogar Pelontuve. Y demostrar con ello y con base real el estar acá. Que no solamente sea un espacio donde uno se sienta favorecido de tener, no sé, por repente la alimentación, de tener agüita caliente en invierno, de tener la posibilidad de la ropa, no estar lavando a mano. Me dijeron, creemos en ti que tenés la capacidad. Yo les dije sinceramente, Peñi, yo no llevo ni siquiera 2 meses dentro del hogar. No me encuentro capacitado para hacer esta labor. Tocó la oportunidad que había unos peñis del hogar de Concepción, el Pegundo Pun, y otros hogares más de Santiago. Y comenzamos a generar lapsos más lapsos. Posteriormente yo llego a Temuco y me junto con una red de secundarios universitarios de Lisiano, Paula Nerúa, La Técnica, otros liceos más. Y dijimos, podemos hacer algo, tenemos las bases suficientes y la fuerza para hacer. Y posteriormente yo comencé el tema acá dentro del hogar. En una instancia tuve poco apoyo. Las primeras movilizaciones que hacíamos eran un bajo número de personas que salían a las calles. 5, 10, 15 personas, lo mucho. Y volvió la gran misión de la secundaria, que fue un gran aporte. Empezamos con la reunión acá adentro y en unos tiempos ya no éramos 5 los que los reuníamos, sino que éramos 15, 20. Hasta de repente hacíamos reuniones fuera y a la 1, a las 2 de la mañana estábamos en reuniones. También inició la misión con otro peñi de Ercilla. Tenía más contacto con los hogares de acá de Temuco. Y dijimos ya, trabajemos juntos, si podemos hacer algo, podemos. Y a la vez también teníamos unas reuniones. Yo trabajaba de lunes a viernes y después me iba a clase en la noche. Y hacíamos las reuniones en las noches. Salíamos, llegábamos tipo 3, 4 de la mañana y al otro día era la misma historia, el trabajo. Y llegó un momento dado que denominamos el día 80, la huelga de hambre
80 días y denominamos una marcha, la Marcha de la Antorcha. Yo en ese momento había renunciado al trabajo para dedicarme netamente a lo que era, no sé si llamarlo levantamiento del hogar, pero sí generar conciencia y sí generar lo que estaba pasando. Se estaban muriendo unos peñis que muchas veces defienden la naturaleza, defienden el medio ambiente, el agua, la tierra. Estaban siendo condenados injustamente. Me tocaba la oportunidad de conocerlos, los conocía en persona, conversaba muchas veces con él. Fui conociendo a la mamá ya de avanzada edad, y me fui introduciendo hasta estar al 100% con la movilización acá dentro de Temuco. Ese día, denominada la Marcha de la Antorcha, cayeron 11 peñas detenidos. Fue la segunda comisaría. 6 de ellos pasaron a control de detención al otro día y los otros salieron. Pero eso, al momento que salieron tipo 1:30 de la mañana. Y yo estaba ahí. Me quedaba siempre hasta el final, siempre cuando hubieron detenciones me quedaba hasta el final, o no me venía hasta que me dejaran pasar a ver los peñas. Dentro de eso conocí personas de derechos humanos que me iban instruyendo de cómo generar más lazos, de cómo generar conciencia y de cómo ir introduciendo a mal hogares. Posteriormente, día 85 o menos, no recuerdo bien, pero hubieron otras movilizaciones y donde ya el hogar no era el 10%, sino que era el 51 o el 60% del hogar que estaba afuera. Aparte de eso, la red de secundarios que se formó de los lesiones ya era grande. La calle de Balmaceda tenía es decir, lleno de lienzo. En ese tiempo ya era masivo la movilización que se estaba dando. Posteriormente, el día 99, me traslado a Concepción, yo junto con uno de los hijos del Peña Alfredo Trascal y la mamá de los Peñis Trancol. Hicimos una marcha en Concepción. Misteriosamente, antes que llegáramos a la plaza ya estaba repleta de carabineros, estábamos sitiados en un mismo espacio. Toca la casualidad que en ese tiempo estaban el 18 de septiembre celebrando. Había un escenario todo muy perfecto, bailando cueca y nosotros ahí con nuestras mantas y gritando todo el tema. En vista que nos lo pescaron, nos tomamos el escenario, quitamos micrófonos y los pusimos en los lienzos y dimos a conocer. En ese momento se rompió el círculo comunicacional que acá no habíamos logrado en Temuco. En esa intervención se dijo que íbamos a hacer un campamento a la afuera de la cárcel. Al otro día al día 100 de huelga, yo llego acá tipo 4:30 de la tarde y a las 6 estábamos levantando el campamento. Y en ese campamento éramos alrededor de 5 personas, estaba yo y unas par de secundarias más. Y estábamos levantando un toldo para cobijarlo durante la noche porque se venía agua y Carabineros estaba a las 4 esquinas. Va el mayor y nos dice que no podemos levantar ningún tipo de toldo ni carpa porque si no íbamos a ser desalojados inmediatamente. La alternativa era quedarlo así a la intemperie. Nos quedamos, se fueron. Bueno, nosotros dijimos ya nos vamos a quedar así, pero que las fuerzas especiales se vayan, que nosotros íbamos a quedarlo sí o sí, íbamos a lograr nuestro objetivo, que era la libertad y que bajara la ley antiterrorista que estaban inculpando a los peñas. Pasaron los días y ahí estaba recién conociendo, no conocía muy bien a lo que era la Radio Corruf. El día 105 más o menos, si es que no me equivoco, llegaron los peñas y hicieron una transmisión en vivo directamente donde estábamos, el campamento, a la afuera de la cárcel. Y en ese momento se generó el lapso con lo que es hoy en día la Radio Corruf. Posteriormente nosotros continuamos en el campamento, se hicieron fueron algunos cantantes chicos, me acuerdo, eso fue como el día 107.
El día 9 nosotros de que llevamos de campamento nos llega el desalojo tipo 20 o 10 para las 6 de la mañana. En ese momento fue la mejor noche que teníamos para dormir porque teníamos todos los colchones, porque teníamos como 3 colchones y los rotábamos para dormir. En realidad algunos, bueno, yo casi no dormía así a rato nomás. Y pasó el tema, que ya lo desalojaron y nosotros los corrimos hacia la afuera a la cárcel, hay una parte donde con techo nos quedamos ahí. Hasta tipo 7 de la mañana ya cuando se fueron todos y nosotros los volvimos a tomar el espacio. Transcurrido el tiempo, la hora, tipo 20 para las 3, nos llega el segundo desalojo, pero ya a todo esto en ese tiempo el hogar aquí también fue allanado. Se metieron por ambos lados. Fue el primer allanamiento que hubo ese día. Posteriormente, tipo 20 para las 3 de la tarde, o menos, a nosotros nos llega el segundo desalojo y ahí fue con otra perspectiva de parte de Carabineros. A mí me sacan por un lado y me dicen que tenía una orden de detención emanada desde el Ministerio Público, tipo 10 de la mañana. Bueno, me detienen, pasaron el tiempo el otro día y aparezco con el mayor montaje que se ha visto de Carabineros hoy en día, la operación Huracán. 2 peñas nos fuimos a la cárcel de alta seguridad en Valdivia, en la cual tuvimos 4 días. Posteriormente fuimos trasladados acá a Temuco, de ahí fueron 24 días que tuvimos. Total fueron 28 días que tuvimos dentro en prisión preventiva. Pero la realidad fue el querer demostrar lo que era el hogar, dar a conocer. Siempre me presentaba como vocero del hogar. Y también por llevar de cómo se llevó a cabo, de cómo se inició este hogar, tratar de revivir eso. Me tocó la mala fortuna de llevarme esos días encarcelados. Pero hay dichos que es bien claro que dice: las balas a la cárcel no van a detener la lucha. Nosotros siempre las visitas le comunicamos a nuestra visita, a nuestros amigos, que podríamos estar presos, pero nuestra convicción de lucha iba a continuar. Y también mandábamos lo mismo hacia los peñas y las men que nos iban a ver de acá del hogar. Que se manteniera el hogar, lo que es Hogar Pelontuve y lo que significa el estar acá adentro. Lo que conllevaron a los peñas y la lucha, que el peña le va a contar. El tratar de rescatar esa histórica lucha que hoy en día le sirve a todos, no solamente a nosotros, sino que también se da el espacio para hacer estos tipos de eventos. Generalmente acá se ayuda a los peñas, ya sea recolectando alimentos no perecibles, no sé, económicamente, haciendo eventos de otros tipos. Y se da el espacio de hacer foros informativos. Muchas veces vienen peñas de Valdivia, historiadores, abogados, pero siempre tratando y manteniendo el espacio a libre disposición de los demás, que no sea un espacio visto como lo ven hoy en día, que ya lo dicen, ya Pelontuve, un centro de terroristas, donde viven proterroristas, puros delincuentes, porque sí los tienen catalogados hoy en día nosotros. Hace poco salió un informe de la Ciborcat de Carabineros que dice que los 5 hogares de acá de Temuco, un espacio donde se reúnen los diferentes dirigentes de las comunidades, de los territorios, para planificar ataques incendiarios, para planificar ataques, como lo denomina el Estado hoy en día, terroristas. Para nosotros, en ese momento, cuando salió ese en un momento dijimos: ¿qué hacemos? ¿Cómo lo presentamos frente a esta situación? Veremos, estamos trabajando porque
hay muchas comunicaciones hoy en día, no solamente en los hogares de acá de Temuco, sino que Concepción, Valdivia, Santiago, que también me imagino deben estar en el centro de la polémica porque se ha generado un lapso de apoyar siempre a los procesos judiciales políticos que afectan generalmente a nuestra gente. El tema más complicado que se ha visto en los apoyos de los procesos judiciales, que siempre al mapuche se le dice terrorista, se le aplica la ley antiterrorista. Cuando en estos últimos días, no sé si vieron algunos videos, pero en ningún momento invocaron o se dirigieron de la ley antiterrorista, siendo que los mismos, a lo mejor a corta edad, pero se grabaron y hubiese sido un mapuche, algún peña hubiese hecho o alguna cuestión, lo hubiesen dicho directamente incendio terrorista, solamente para ser mapuche. Eso, ¿qué más les puedo contar? No sé, bueno, el hogar siempre en la actualidad ha estado apoyando bien a los Peñi Facundo, a los familiares. A lo mejor no tan allá, pero se les pasa el espacio para que vengan a descansar en las noches, a dormir, que también es no es un espacio menor, porque no es una ayuda menor, sino que también es bueno. También se genera el lapso de ir conociéndose, de irse haciendo amistades en lo cotidiano. Realmente las personas preguntan de por qué no se puede arrendar o por qué vivir en el espacio que hoy en día es Pelontuve. Yo le digo por la trayectoria, porque hay una base y una estructura bien formada, creo, dentro de lo que hay en este hogar por lo menos. Si no, hoy en día no se estaría generando esta instancia en la que estamos hoy en día, en la que estamos en la actualidad. Yo encuentro que estos espacios, esta instancia son buenas, no solamente para conocer, sino que también para conocer la histórica lucha que se ha dado aquí en este espacio y que siempre se va a seguir dando. El año está recién comenzando y no sabemos cómo va a continuar. Pero de que haber una resistencia, de que haber un apoyo a los procesos judiciales aquí, la va a haber siempre. Eso sería por mi parte, Peña y Langüen. Salto. Jack